grabar, listo. Ya. Entonces, buenas tardes. Espérate un momentico que no está grabando todavía. ¿Grabar en esta computadora o en la nube? En esta computadora, Andrés, estás en vivo en Spreaker. Listo, ya, en esta computadora. Listo. Entonces, buenas tardes, bienvenidos al club de revista del día de hoy que hace el grupo del programa de reumatología de la Clínica Bolivariana y al cual nos hemos adherido desde la parte de medicina interna de la Universidad CES. El director y coordinador de esto, que es el doctor Miguel Mesa, no está hoy por cuestiones personales. Una felicitación para Miguel por su nueva adición y adquisición. Hoy el doctor Andrés Chavarriaga nos va a presentar el artículo. Así que Andrés, ánimo. Muchas gracias, doctor Sebastián. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan y se ve bien la pantalla? Está perfecto. Perfecto, listo. Entonces, el club de revista del día de hoy corresponde entonces a un artículo publicado en Clinical Rheumatology. Esta es la revista de la liga, pues, de la liga de reumatología, ¿cierto? Que tiene un factor de impacto de 2.293. Fue publicado el 10 de marzo de este año. El autor número uno es Amir Biber, de un centro médico en Israel. Estuve buscando, no está muy claro en ResearchGate si él es reumatólogo o epidemiólogo. La mayoría pues de los intereses que pone él ahí en ResearchGate es más de epidemiólogo, pero tiene algunos artículos adicionales de reumatología, pero este es el único que tiene pues como relacionado con capilaroscopia. El artículo entonces es sobre microangiopatía y el flujo en el antebrazo pues en esclerosis sistémica. Ellos dicen pues que es un estudio controlado, ¿cierto? Entonces ellos en la introducción nos hablan un poquitico de la esclerosis sistémica como una enfermedad del tejido conectivo, donde hay enfermedad o compromiso tanto micro como macrovascular, que tiene cambios inmunes e inflamatorios y resultan en fibrosis de los tejidos. Eh, Hay además estudios que han evidenciado que los mecanismos patogénicos, digamos que parten del compromiso vascular, y eso es una cosa pues que no solo ellos lo dicen ahí, sino que en el tiempo hemos aprendido pues que digamos que el fenómeno primario en esclerosis sistémica parece ser el Raynaud o el fenómeno vasculopático, y que esto es lo que induce una serie de cambios que van a llevar a que finalmente el miofibroblasto produzca pues aumento en el colágeno y de la fibrosis. Hemos hablado pues ya en actividades anteriores sobre la capilaroscopia. La videocapilaroscopia entonces es un método estandarizado para evaluar la microvasculatura. Desde 2013 EULAR lo incluyó como criterio clasificatorio. Ellos hablan aquí de un término pues que yo no conocía, que es el MES, que es un puntaje de evolución de la microangiopatía. Ellos lo mencionan ahí, está compuesto por pérdida capilar, desorganización microvascular y ramificación. Y ellos dicen pues que Alberto Zulli, pues que es el grupo de Génova, pues del doctor Cutolo, lo han sugerido pues como para utilizarlo en esclerosis sistémica, pero no se ha evaluado pues la relevancia de este con respecto a las úlceras digitales o el daño microvascular. Andrés, espérate un momentico, aprovechemos que está el doctor Carlos Jaime, que pues el doctor es uno de los expertos que hay en la ciudad en capilaroscopia. Eh, Profe, ese puntaje está validado y pues porque según lo que yo veo ahí es algo que hace como intenta aglomerar todo lo que ustedes buscan en capilaroscopia, pero realmente es algo que está validado, está establecido y realmente es necesario o como ustedes leen usualmente la capilaroscopia sería suficiente para darnos la información que ellos nos pretenden dar con este puntaje o incluso este puntaje sería insuficiente. Digamos, Sebastián, que en general lo que nosotros hacemos, pues fuera del procedimiento normal de capilaroscopia, y por lo menos el equipo de nosotros lo permite hacer, es como lo que sí está más validado, es un índice que uno puede hacer con los diferentes, pues la diferente evaluación es para mirar el índice de úlceras digitales, pero realmente ese índice, pues incluso ellos mismos no lo pues en el atlas de capilaroscopia no lo recomiendan. Hay un índice para úlceras digitales, pero realmente lo que está estandarizado y con la nomenclatura nueva es hacer como la evaluación semicuantitativa y clasificar un paciente pues que ya le cambiaron el nombre a patrón de no esclerodermia, patrón normal o patrón de esclerodermia, que sería pues equivalente al patrón de esclerosis sistémica. Pero realmente incluso en las publicaciones o en la nomenclatura no aparece ese puntaje. Es una iniciativa de grupo, pero no está validado en la lectura normal de capilaroscopio.
Perfecto, muchas gracias, doctor. Doctor Sebas, se está escuchando con mucha interferencia ¿Me estoy escuchando yo mal? y se escucha como mucho ruido atrás. Ok, veamos a ver, yo veo a ver qué le puedo organizar a esto, pero seguí que yo los escucho muy bien. Listo. Entonces, con respecto a lo que dice el profe Carlos Jaime, nosotros también con el profe y con el profe Miguel revisamos un score que también es útil en úlceras digitales, que es el score NEMO. Eso es algo más reciente y que lo hemos estado reportando pues en las capilaroscopias del servicio, que también permite pues como evaluar la parte que tiene buena correlación con las úlceras digitales. Entonces, digamos que hay estudios de enfermedad microvascular y macrovascular y que tratan de juntar mecanismos comunes para hablar de ambos compromisos, lo que relacionen ambos compromisos. Y es parte de lo que ellos tratan de evaluar en este estudio, donde su objetivo principal es evaluar la asociación entre el patrón de capilaroscopia en la microvasculatura, reflejado como el MES, como el score que acabó de mencionar el profe Carlos Jaime, y los cambios macrovasculares del antebrazo, que ellos lo objetivizaron mediante el Doppler color, que realizaban medición de la íntima, diámetro de la íntima, diámetro de resistencia en las arterias radial y ulnar. No sé si quieran de pronto aportar algo ahí de pronto el doctor Sebastián, que sé que trabaja mucho la parte pues de imágenes ecográficas pues, aunque no sé si esto también él hace parte de lo que él hace. Realmente la mayoría de los reumatólogos que se forman en ecografía musculoesquelética es más para la parte articular e inflamatoria, no nos dedicamos tanto a la parte vascular. Hay algunos que tienen formación para arteritis de células gigantes, pero no es un estudio que hagamos usualmente. Perfecto, listo. Y ellos tenían un grupo control que decidieron que fuera ya se escucha mucho mejor, doctor Sebastián. Muchas gracias. De pacientes con fibromialgia que no tuvieran Raynaud y trataban de parearlo con edad, sexo y comorbilidad similar, ¿cierto? Entonces ellos ahí hablan de que es un estudio de corte transversal, ¿cierto? De pacientes con esclerosis sistémica pareados con pacientes con fibromialgia en cuanto a la edad y el género para la evaluación de enfermedad vascular periférica como enfermedad macrovascular y los hallazgos pues, de capilaroscopia que acabamos de mencionar. Se reclutaron ambos grupos de pacientes de manera consecutiva entre octubre del 2016 y junio del 2018 y los pacientes pues debían no tener indicación de Doppler por alguna otra razón. Se realizó en 2 hospitales de Israel y se tomó la información epidemiológica y clínica de la historia clínica. Los criterios de inclusión entonces eran pacientes que tuvieran esclerosis sistémica por los criterios EULAR 2013 y pacientes con fibromialgia por los criterios ACR. Yo estuve buscando cuáles criterios porque ahí no dicen cuáles criterios y me fui a la referencia y la referencia pues de los criterios de fibromialgia no corresponde a ningún criterio de fibromialgia pues real, sino que es como otra referencia distinta. Entonces no supe qué criterios de fibromialgia utilizaron para incluir en el estudio, pero pues nada pues como adicional con respecto a eso y que fueran mayores de 18 años. ¿A vos te parece que eso pues que ese grupo de comparación de fibromialgia sería un buen grupo para un paciente, para un grupo de esclerosis sistémica? Yo creería que lo ideal habría sido pacientes con fenómeno de Raynaud primario, ¿cierto? Pues digamos que para evaluar la parte macrovascular para diferenciar o pacientes sanos completamente. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con vos, o sea, ponernos a confundirnos con una fibromialgia que puede que a veces la fibromialgia meses o años después nos damos cuenta que no era fibromialgia sino que era otra cosa, y más yo creo que más importante el diagnóstico de fibromialgia es lo que ellos dicen después, o sea, realmente eran pacientes con fibromialgia pero con fenómeno de Raynaud. Entonces yo creo que un grupo de fenómeno de Raynaud solo sin necesidad de fibromialgia hubiera sido más que suficiente y podría causar menos confusión. Y lo otro, doctor Sebastián, es que, aunque ahorita no me quiero adelantar mucho a la tabla, hay un montón de pacientes con fibromialgia con esteroides. Eso es el otro cuento que... Uno dice, fibromialgia de esteroides, no le queda a uno pues como muy claro el porqué, pero bueno, más adelante pues discutimos un poquito la tabla. No sé si el profe Carlos Jaime también quiera darnos alguna aporte en este punto. No, de acuerdo, y no es despreciable el porcentaje de pacientes con fibromialgia que tienen
fenómeno de Raynaud. Entonces creo que el grupo no, ni por ahora, ni el índice que utilizaron, ni el grupo control, pues creo que sean como adecuados. Perfecto. Los criterios de exclusión, digamos que aquí sí me parece pues que fueron, digamos que estrictos, y era que no tuvieran eh, superposición con otras enfermedades, embarazo, estar en otro estudio, haber tenido un cateterismo periférico con implantación de stent, ni en la braquial, ni en la radial, ni en la umear, y que pues que tuviera contraindicaciones éticas, pues que no quisiera, no haber podido firmar el consentimiento informado, perdón. Los datos de los pacientes: edad, género, etnia, cigarrillo, antecedentes, comorbilidades y medicamentos. Entonces, pues como más o menos lo que uno necesita. Todos los pacientes se evaluaban desde el punto de vista clínico para los signos clínicos de esclerosis sistémica, entonces Rodnan, telangiectasias, calcinosis, úlceras activas, definidas como que estuvieran distales a la interfalángica proximal, y fuera seca o fuera en costra, pues, y fuera presente o fuera anterior, pues cuando era previa la definían pues como lesiones, pues lo que conocemos como picking scar, o mordedura de rata, o una cicatriz distal en la interfalángica distal. También definían pues esclerodertitis, hipertensión pulmonar y compromiso del tracto gastrointestinal. Ahí me quedó una duda y no sé si qué piensen ustedes, pero he visto que varios de los estudios que hemos revisado de esclerosis sistémica se están pegando mucho del ecocardio pues para definir hipertensión pulmonar, algo que sabemos pues que no es el deber ser, aunque en alguna parte ellos en la tabla que ahorita también no me quiero adelantar mucho, hablan por ecocardio, al final también hablan que hicieron cateterismo, pero eso no lo vi desglosado pues en el artículo. ¿Qué les faltó el examen físico, Andrés? El signo de Barnett, microstomía, eh, Pues que creo que ahí partieron de, pues creo que lo más importante, y yo les comento un caso que tenemos al respecto de este tema al final, claro, el test de Allen. Eso sí nunca señor, el puede test de faltar en Allen. un fenómeno de Raynaud para ver la permeabilidad de los arcos palmares. Entonces eso siempre, en el pacientes con Raynaud es obligatorio hacer un test de Allen por la posibilidad de enfermedad macrovascular que no es despreciable pues en las series históricas. Sí, de hecho, cuando leía el artículo pensaba mucho cuando usted estaba en seminarios, en actividades de este tema y de Raynaud con usted siempre le cuenta a uno ese caso de Raynaud refractario que tenía enfermedad macrovascular, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es muy importante pues a la hora de determinar eso, y que pues tampoco hablan de los pulsos ni de otras cosas pues en este grupo de pacientes, pero bueno. Digamos que hablan de los 18 puntos dolorosos de fibromialgia, pues digamos que lo más probable es que, y así fue, pues esto fue previo a los últimos criterios, que ya los puntos pues han entrado pues como en más discusión y utilizamos otras cosas, pero pues es el momento histórico. Desde el punto de vista ecográfico, utilizaban un General Electric Logic E9 con transductor de alta frecuencia, tenía modo B y tenía para poder visualizar pues las arterias y medición de Doppler para las velocidades. Lo realizaba un radiólogo o reumatólogo entrenado. Ellos hablan ahí pues que además entrenaron otro grupo de asistentes pues en sesiones de 3 horas para todos los participantes, y le hacían pues como una evaluación al final de 3 pacientes, en pacientes con y sin esclerosis sistémica, y que encontraron pues como una concordancia del 80% pues en las lecturas. Que ya sos ecografista, que ya sos ecografista, o que ya sabes leer Doppler y que te estás entrenando en algo puntual.
Perfecto, doctor Sebastián. Las velocidades y resistencias entonces las medían en la muñeca, en los pacientes en los controles, utilizaron pues el pico sistólico, la velocidad de pico sistólico y la velocidad final diastólica para calcular la resistencia. El capilaro tenían un Dynolite que medía 230x, ¿cierto? Y utilizaban aceite de inmersión. Evaluaban 8 dedos del O segundo sea, al no, quinto. no, eso no era un video, es posiblemente sea un USB, porque ese Ok. no es el aumento de los videocapilaroscopios. Y Bueno. tenía, y mira que el software es diferente Ok. al scope. Entonces es posible que pues tenga un software, pero posiblemente sea un USB, que no Ok. tiene nada de malo, pues, sino que el problema es lo que siempre hemos discutido, pues, alrededor de la asociación, es como homogenizar las lecturas, porque no todo el mundo tiene obviamente acceso a la videocapilaroscopia, pero sí aclarar que no es, ese no es un video con seguridad. Ah, bueno, no sabía, profe, ese dato. Eso sí no, pues no. No, en eso sí no sé pues de diferenciar eso, pero listo, perfecto. Lo más importante pues es aclarar que deben tener el software para poder hacer la medición de los capilares, sea cual sea el dispositivo que tengan pues para poder hacer las mediciones de los macro, de los macro capilares y demás, de los gigantes y demás. Se evaluaron entonces 8 dedos del segundo al quinto, ¿cierto? En una habitación regular con temperatura de 23 a 25 grados. No se debían realizar procedimientos cosméticos en las uñas 4 semanas antes, pues que digamos que eso es mucho tiempo, ¿cierto? Los protocolos el que nosotros utilizamos y el que está escrito es por lo menos 15 días y se le da más importancia que a pintarse las uñas o a hacer pues algo normal, es a remover o a hacer cambios en la cutícula, pero pues ellos era lo que mencionaban. Lo otro pues como que es criticable es que solo tomaron 2 fotos, ¿cierto? Por cada dedo. Algunas de las recomendaciones es tomar 4 fotos por dedo, ¿cierto? Del segundo al quinto de nuevo. Que eso es algo pues como que, más, que es como la recomendación pues del Atlas y demás. Las variables recolectadas de capilaroscopia, entonces, número de capilares por milímetro, número de capilares mayores a 50, que aquí yo no sé si es un error o por qué, pero normalmente cuando hablamos de más de 50 hablamos de megacapilares y no aumentados, y hoy en día se habla de aumentados, normalmente de 30 a 50 en el Atlas de Capilaroscopia, pero desde el último consenso que salió publicado hace 3 meses o 4 meses por Vanessa Smith, hablan de 20 a 50, ¿cierto? Hablan de asas gigantes como mayores a 100, hablan de número de microhemorragias, que eso sí no hay diferencia, clasifican la desorganización y la ramificación. No sé el profe que tenga por decir acá. No, que creo que es otro, pues, otro pecado, pues este sí tiene también como dificultades, porque no es la nomenclatura estándar para referir esos hallazgos. Sí, de acuerdo, profe. Doctor Sebas, por el chat, la doctora Diana dice que cuando usted abre el micrófono se escucha un poquito de interferencia. Solucionar eso con el micrófono porque no estoy con el micrófono usual. Por eso estoy Listo, apagadito yo. listo, perfecto, doctor Sebastián. Bueno, entonces sí, eso es uno de los pecados del estudio, pues que digamos que no se adhiere a la nomenclatura usual que propone el grupo de Génova, pues sobre megacapilares mayores de 50 aumentados entre 20 y 30, entre 20 y 50, la más reciente y previo a eso entre 30 y 50. Y hablan del puntaje MES, que es un puntaje compuesto de densidad capilar, desorganización capilar, ramificación, que se calcula de acuerdo a cada una de las manos y se hace como una media entre las dos manos, ¿cierto? Y que es un puntaje similar a lo que usualmente hacemos en capilaroscopia, hacemos un puntaje semi-cuantitativo, ¿cierto? Eso es más o menos lo que ellos hacen aquí en la sumatoria, donde el número de capilares normal es por encima de 7, ¿cierto? Pero digamos que lo más normal es que esté por encima de 10, eh, entre 7 y 9 ellos dicen que es 1, entre 4 y 6 y 2, y menor de 3 es 3. La desorganización capilar es como el número de capilares que estén irregularmente distribuidos, que tengan orientación alterada, usualmente que la forma de U no esté adecuadamente de forma de U invertida y que se ve entre el 0%, el 0 al 33, el 34 al 66 y el 64 en adelante, ¿cierto? Y las ramificaciones, que ellos hablan ahí de ramificados, que se vean espesos, enrollados, ¿cierto? Lo mismo en el porcentaje.
ellos dicen pues que la Capilaro pues y el MES lo hacía un reuma entrenado, que lo hizo en el curso de EULAR 2016, que hace capilaroscopia de manera regular. Ellos no dicen ni cuánto tiempo tenía el capilaroscopista, que eso es importante pues que en la descripción para hablar de experto más de 5 años y entrenado más de 2 años, ¿cierto? Más que de un número de capilaroscopias. Ya pues aquí ya la parte pues como estadística, me voy a ir a la tabla número 1 para que evaluemos, no sé si están de acuerdo, algunos datos de la tabla 1, porque ellos aquí la ponen como intermedia y después la vuelven a citar. Bueno, no, hagamos la parte estadística y ahorita le damos a eso. Entonces, las variables continuas se presentaban como media, mediana y rango, las variables categóricas como número y como porcentaje. Para las categorías se utilizó Chi cuadrado o Fisher y para las continuas Wilcoxon cuadrado de manera independiente. Se utilizó Spearman para la asociación de entre todos los pues, diferentes pacientes y grupos y entre ECO y el SCORMES en esclerosis sistémica. Y se usó un Bonferroni, un test de Bonferroni para la corrección de los múltiples test. La P le dio significativa menor a 0.05 y utilizaron un SPSS versión 21. Pues yo creo que la doctora María Fernanda no está, pues que normalmente es quien nos apoya, pero pues aprovechemos que la doctora Diana Varela es mi compañera de residencia y pues también es epidemiólogo y de pronto nos quiera aportar algo al respecto. Gracias, Chava. En cuanto a la parte estadística, pues es un poco pobre en la intervención. Vemos que están colocando tanto medias como medianas y eso es algo que uno no debería hacer porque cada uno de estos estadísticos se utiliza de acuerdo a a la distribución de los datos. Entonces, eso es un error porque de acuerdo, si es una distribución normal, que utilizamos la media, utilizamos pruebas paramétricas y si es una distribución no normal, utilizaríamos la mediana y utilizamos pruebas no paramétricas. Entonces, pues más adelante cuando vamos viendo cada una de las tablas y de los resultados, podemos discutir la parte estadística que creo que es muy pobre en este estudio. Perfecto, Dianita, muchísimas gracias. Ellos declaran que no tienen conflicto de interés, ¿cierto? Entonces, pues digamos que ya nos vamos entonces a la parte de los resultados, donde 73 pacientes evaluados, 65 mujeres, edad 54 años, 50 pacientes con esclerosis sistémica y 23 pacientes con fibromialgia. Y ahí se va uno pues a la tabla número 1, que ellos dicen ahí que no hay diferencia pues en la tabla, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver algunas características de la tabla número 1 que le empiezan a llamar la atención, ¿cierto? Pues uno espera que la duración de la enfermedad pues no sea necesario comparar la duración de la enfermedad de esclerosis sistémica y fibromialgia, pues porque realmente pues no es como tan importante, pero sí le llaman la atención que son esclerosis sistémicas de vieja edad, al menos 12 años de enfermedad, ¿cierto? Lo que uno espera es que algunos pacientes, así sea porque sea Raynaud primario, en pacientes con fibromialgia, porque es un fenómeno frecuente en la población, tengan fenómeno de Raynaud, y aquí se ve que 0% de los pacientes tenía fenómeno de Raynaud versus 98% que es lo esperado. Digamos que en ese sentido es una cohorte típica de esclerosis sistémica, porque cuando uno revisa Eustar, ¿cierto? Más o menos el 96% de los pacientes debería tener fenómeno de Raynaud asociado a esclerosis sistémica, no importa el tipo del cual estemos hablando. Entonces, en ese sentido es una cohorte típica, por lo menos en cuanto al porcentaje de pacientes que tenían fenómeno de Raynaud. Lo otro es lo que les mencionaba al principio, ¿cierto? Que le llamaba a uno la atención que casi 10% de los pacientes con fibromialgia estuvieran en tratamiento con esteroides. No es algo pues que al menos hagamos con frecuencia ni que esté descrito en la literatura. O sea, 30% de manejo, no sé si... ¿Me escuchas? Perdón. Sí, ya, sí, no sé si habías estado hablando, doctor Sebastián. No, apenas. Acá acaba de hacer cambio de micrófono, vamos a ver si funciona o no funciona. Súper Entonces, bien se escucha. a vos, o sea, a vos, ese 10%, o sea, aparte de todo lo que ha hecho el doctor Carlos Jaime, aparte de lo que hemos traído, aparte de la gran cantidad de pacientes con fibromialgia que fumaba, pues a vos que te, aparte de eso, o sea, ¿será
que esos Raynaud eran esclerosis sistémica? ¿Será que hay algo más debajo? Eso es lo que a uno le preocupa, que no sea solo una fibromialgia y que de pronto sea una enfermedad secundaria, ¿cierto? Entonces ahí el grupo comparador no sería tan objetivo o el adecuado, que era lo que usted me preguntaba pues, al principio del club de revistas. Sí, señor. Entonces, también le llama la atención que el RONA era bajito, ¿cierto? Pues es esperado para el tiempo de la enfermedad, ¿cierto? Digamos que es esperado, pero también a uno le llama la atención que ellos no dividieron la esclerosis sistémica en forma limitada ni forma difusa, que es como, pues, para saber a qué subtipo nos estamos enfrentando, ¿cierto? También le llama a uno la atención, pues, como ese RONA en cuanto al valor. Lo que les mencionaba de la hipertensión pulmonar, que ellos dicen aquí que la estimaron por ecografía, digamos que es el porcentaje más o menos que uno espera encontrar de hipertensión pulmonar. Digamos que uno espera encontrar más o menos 30 en las formas limitadas y más o menos 15 en las formas difusas. Aquí está 30 y no sabemos cuál predominaba de las dos. Andrés, ese porcentaje de 30 que tenés en la cabeza está alto. Okay. Insisto, cuando lo confirmas por cateterismo derecho, el porcentaje es mucho menor. Incluso pues cuando uno, incluso ya habiendo cambiado recientemente, pues hace 2 años de 25 a 20, en general, pues cuando lo habla de punto de vista de prevalencia, pues no supera el 18-19%, incluso, y si solamente las formas puras de limitada, es muy raro que sobrepase 20%, o sea, el porcentaje, siempre es lo que dicen la regla de los 15 en esclerosis sistémica, que la parte articular, la miositis e incluso la hipertensión pulmonar, pues en general, si lo hace uno estrictamente por cateterismo, no debe pasar el 15%. Perfecto, profe, listo. Ya trato de meterme eso en la cabeza, creo que es la segunda vez que lo digo mal. Pero bueno, el otro dato ahí que le llama uno la atención es el porcentaje de ANAS positivos, ¿cierto? Digamos que 10% en fibromialgia está el tico, ¿cierto? Y 90% en esclerosis sistémica. Eso pues, digamos que ha venido cambiando, pero la esclerosis sistémica es una de las enfermedades que más porcentaje tiene de ANAS positivos, ¿cierto? Y que debería estar por encima del 95%, incluso artículos que dicen 99%, ¿cierto? Que es una enfermedad casi que debería tener ANAS positivos, pero pues digamos que aquí les dio 89, ¿cierto? Está un poquito bajito. No sé qué piensan de eso. A mí me da temores, pues entre comillas, fibromialgia, ANAS positivos, fenómeno de Raynaud y esteroides. Sí. ¿Qué tantos de esos pacientes no es una esclerosis sistémica muy temprana? Sí, un B2 por ejemplo. Sí, o lupus. Sí, 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 de acuerdo. Y es claro que aquí está en miligramos por litro la PCR, pero pues digamos que PCR de 4 miligramos por litro en fibromialgia está por encima del punto de corte para ellos, pues. Ah, no, es 0.3 a 14, no, listo, no dije nada. Pero 1.4 miligramos por decilitro en fibromialgia con prednisolona, wow. Sí, ya empieza uno a preocuparse. Anti-SSL70, entonces ahí es como que le empieza a llamar a uno la atención que solo 25% anti-SSL70, solo 33% centómetro y solo 6% de RNA polimerasa 3, ¿dónde quedan el resto de los anticuerpos específicos? ¿Cierto? Digamos que los porcentajes ahí sí están un poquitico variables, pero les repito, me queda muy difícil sacar una conclusión sin saber cuál de los subtipos predominó. Úlceras en punta de dedo 30%, eritema periungular 50% y haber tenido úlceras en el pasado, ese porcentaje sí me pareció un poquito alto, 80%, y pues hablan de esclerodactilia del 80%, entonces ese otro 20% era esclerosis sistémica muy temprana. Les repito, pues como no me las clasificaron y no sé a qué estábamos, es muy difícil inferir cualquier cosa pues como con respecto a eso. O mixta. Sí. Sí, pues metieron ahí cosas que no eran esclerosis sistémica también, profe, sobre todo ante tan poquito anticuerpos específicos de esclerosis sistémica, ¿cierto? Pues le llama uno la atención. Uso de vasodilatadores, creo que esto lo discutimos la vez pasada, le llama uno la atención que estamos en una serie de fenómeno de Raynaud, o sea, donde predomina el fenómeno de Raynaud en pacientes con esclerosis sistémica y que solo el 60% tenga tratamiento vasodilatador. Y con 80% de úlceras o de pitinesca. Sí, señor. Entonces, pues son cosas que uno, de entrada, en la tabla 1, es una tabla pues que yo sé que la estamos volviendo pedazos, pero
son muchas cosas que le llaman a uno la atención de esclerosis sistémica, ¿cierto? Entonces, hablábamos la vez pasada cuando revisábamos el artículo que creíamos que era muy importante el uso de calcioantagonistas y que casi que debería ser algo de uso casi que universal en pacientes con fenómeno de Raynaud. O sea, digo casi porque no puedo ser absoluto, pero debería utilizarse en la mayoría, al menos en los que lo toleren, porque va a disminuir las úlceras y un montón de cosas, pues no las úlceras, pero va a disminuir el fenómeno de Raynaud y un montón de fenómenos cardíacos que vimos la vez pasada. Nuevamente, Entonces, me llama la atención que un paciente con fibromialgia, el 10% tengan vasodilatadores. también. No sabe si es por la hipertensión, pues entre comillas, pues sí que se haga el antagonista, pero también no me había dado cuenta de ese dato, pero sí, pues, como así que fibromialgia con vasodilatador? De nuevo, lo que había dicho el doctor Sebastián, que cuántos de esos no eran esclerosis sistémica muy temprana. Pero bueno, pues digamos que desde ese punto de vista esa tabla no es como la más favorecedora. Bueno, lo que es esperado en la tabla 1 es que haya más úlceras en esclerosis sistémica, 10 pacientes con esclerosis sistémica y oclusión de la ulnar, une o bilateral, versus un solo paciente con fibromialgia, 3% con oclusión de la unilateral, 4 con unilateral izquierda, 4 con unilateral ulnar derecha, 4 en ambas arterias y sin diferencia en el número de cigarrillo, ¿cierto? Eso es pues como lo que describen ellos, pues como de las características que ellos resaltan ahí en la tabla número 1. Ellos dicen que el diámetro de la media, el diámetro interno solo se midió en un centro, entonces eso es otro problema, ¿cierto? Estamos tratando de hacer una comparación con el Doppler y los parámetros, uno de los parámetros más importantes que es ver el diámetro de la media y el diámetro interno de la íntima, ¿cierto? Que es pues uno de los parámetros que se utiliza para enfermedad masculovascular, solo se midió en un centro. Y parece ser que ese centro fue el que más pacientes reclutó, porque pues solo se midió en uno, pero ese centro puso casi 58% de los 73 pacientes. Entonces pues también no fue pues como tan balanceado el centro. Entonces, entre los centros ellos dicen que el aumento de la media y el diámetro de la íntima sí fue mayor pues en el grupo de esclerosis sistémica y hubo una tendencia a tener pues menores resistencias, ¿cierto? Pero que esa última punto no tuvo significancia estadística, pero el menor diámetro, otra vez, el aumento en el diámetro de la íntima y el menor diámetro sí tuvieron significancia estadística. Bueno, de ahí nos vamos a la tabla 3, ¿cierto? Que es la del SCORMES. Pues que es una tabla que compara el grupo de pacientes con fibromialgia versus esclerosis sistémica, ¿cierto? Pues uno espera que los pacientes con fibromialgia tengan capilaroscopia normal, ¿cierto? Pues porque no estaríamos ni siquiera, pues es inusual pues que tengan fenómeno de Raynaud, y en esto sí dio pues obvias diferencias, y es que 0% tenían patrón temprano, 0% tenían patrón activo, 0% tenían patrón tardío, y los 23 pacientes tenían una capilaroscopia completamente normal. Y eso va en correlación con el SCORMES, que sí hubo pues diferencia o significancia entre ambos grupos, ¿cierto? Que eso pues sí es lo que uno espera, ¿cierto? Entonces hubo un MES más alto izquierdo, derecho y bilateral con una P menor a 0.01 cuando se comparó con el grupo control. Y pues parte de lo que ellos buscaban, ¿cierto? Comparar, me vuelvo, era aquí en la tabla 2, perdón que me salté, ¿cierto? Era comparar el SCORMES con los parámetros en el Doppler, ¿cierto? Entonces ellos dicen ahí pues que su objetivo primario, que era comparar si había diferencia entre la enfermedad microvascular y la enfermedad macrovascular, que se hacía comparando la capilaroscopia y puntualmente el SCORMES con el índice de la resistencia, la media y la íntima y la tasa pues que ellos utilizaron ahí, no hubo diferencia y no hubo correlación. Es decir, no había correlación entre tener enfermedad macrovascular y macrovascular en ambas manos, en cada mano por separado, ¿cierto? El MES total no se asoció a más oclusiones, ¿cierto? Que es un dato muy importante, y no hubo correlación entre el MES con antecedente de hipertensión, diabetes, cigarrillos y lipidemia, dominio e índice de masa corporal. ¿Eso por qué es importante? Porque uno pudiera explicar parte de la enfermedad macrovascular si a pesar de que el paciente tenga esclerosis sistémica, además fuma, o además es diabético, o además es hipertenso, pues está claro que la enfermedad cardiovascular se relaciona mucho con los factores de riesgo. Y el MES no se correlacionó con los índices de resistencia.
no hubo diferencia entre el MES total entre pacientes con o sin úlcera, incluso con úlceras previas. Algo pues que no sé si sea puntualmente por el score, ¿cierto? O por el puntaje MES, ¿cierto? Pero que incluso en el club de revista pasado, cuando lo presentamos, encontramos que el hecho de tener patrón activo se asociaba a tener úlceras, ¿cierto? Era un factor de riesgo para tener úlceras, ¿cierto? Y que en el tiempo sabemos que entre más hallazgos haya en la capilaroscopia o más gravedad haya en la capilaroscopia, usualmente sí se asocia a úlceras. Entonces, pues digamos que ellos en el estudio, y es una crítica que se puede hacer, ni siquiera pudieron encontrar lo que normalmente se encuentra en los estudios de capilaroscopia. No sé qué piensan sobre respecto a esto. De acuerdo. Doctor Sebas. Se portan diferente. Se portan muy diferente a lo que uno esperaría. Pues estamos hablando de un score que en teoría no está, pues el mes no está validado, no está en el Atlas, parece que no tiene tanta evidencia. Entonces, una de dos, o el score no sirve para lo que nosotros necesitamos, que es predecir daño como úlceras, o la población de esclerosis sistémica de ellos es muy diferente. Teniendo en cuenta que eso es un score que no está validado, yo creo que más probablemente la falla es por el score. De acuerdo. Ellos pues no tenían pues como ahí un planeado, pero encontraron pues, no encontraron asociación entre el MES y la parte macrovascular, ¿cierto? No hubo correlación entre el MES y el Rodman, perdón, hubo una correlación entre el MES y el Rodman, que eso sí es esperado pues a veces, los hallazgos capilaroscópicos y correlación con el Rodman, y hubo nada más, ¿cierto? En cuanto a la discusión, realmente ellos sí encontraron pues un número aumentado de pacientes con oclusión de la ulnar, en pacientes con esclerosis sistémica versus los pacientes que no tenían, ¿cierto? Y encontraron pues una diferencia en el índice entre el índice de resistencia y la media, ¿cierto? Como es esperado, ¿cierto? Los estudios previos, ellos ahí empiezan a mencionar un montón de estudios donde había correlación entre la capilar, el MES, las úlceras presentes o pasadas, ¿cierto? Y que sugieren que la enfermedad digital o la angiopatía digital se asocia a gravedad de la enfermedad y que probablemente haya una correlación en estudios previos y en artículos previos entre enfermedad microvascular y macrovascular. El problema es que ellos ahí empiezan a mostrar un montón de datos en esa discusión que son puro como datos aislados, ¿cierto? Pues me dio la impresión donde sueltan solamente datos, pero no dan como una conclusión o una visión formal, pero encuentran que el compromiso vascular, el flujo medio vasodilatado es menor en pacientes con esclerosis sistémica y que tienen un tamaño de la media mayor. Hablan de un estudio de Rosato, ¿cierto? Que en pacientes con temprano... con enfermedad pues con formas tempranas con patrón temprano tenían más resistencia, mayor pico sistólico, menor velocidad final, ¿cierto? Que había correlación entre el macro y el micro, es decir, ya hay estudios previos que había una correlación entre la enfermedad macrovascular y microvascular. Hablaban de otro estudio de Flerix, que también había disminución del flujo sanguíneo de la arteria radial lunar y la correlación de estos con las úlceras, ¿cierto? Mencionan otros artículos donde la oclusión del lunar previamente se correlacionaba con el aumento en el riesgo de úlceras y lesiones en mordedura de rata, ¿cierto? Y estudios previos de correlación entre el patrón y la presencia de úlceras, que es algo que yo les mencionaba ahorita y que es algo que hemos visto. O sea, ya está demostrado que tener un patrón de capilar muchas veces asocia al riesgo de úlceras y que para eso está el score NEMO, por ejemplo. Entonces ellos no encontraron ni siquiera eso, entonces le empiezan a quedar a uno las dudas de la validez tanto interna como externa del estudio. ¿Qué críticas hacen ellos? Que muchos de sus pacientes fueron tardíos, entonces de pronto ya son enfermedades que ya han, digamos, que hecho todo el proceso, donde hicieron todo el proceso de fibrosis y ya frenó, ¿cierto? Que a veces hablan que se puede dar entre el segundo y el tercer o hasta el quinto año y ahí se frena la enfermedad e incluso se puede empezar a devolver, ¿cierto? Aunque hay algunos que hacen un pico a los 5 años, también está descrito. Y que el MES solo se correlacionó con el ROD. Entonces, como conclusión, ellos dicen que el presente estudio no hay simultaneidad entre micro y macroangiopatía y que la patogenia son diferentes. Y que ese índice que ellos calcularon del índice de la media y la resistencia sugiere que el compromiso macro es muy relevante en esclerosis sistémica, que hay aumento de la prevalencia de enfermedad vascular, pero que no hay correlación entre micro y macro y que los mecanismos patogénicos son diferentes. Andrés, ¿eso te cambia algo de lo que tú ya sabías? No.
pues realmente este artículo no me cambió. Yo, digamos que con el profe Carlos Jaime y con el profe Miguel habíamos revisado la parte de Raynaud, de esclerosis sistémica y la enfermedad macrovascular por el artículo pues, que el profe más adelante nos va a comentar, y es que si hay una correlación y hay un fenotipo que se asocia más a enfermedad macrovascular, que no está tampoco del todo claro, ¿cierto? Esa correlación entre la micro y la macrovascular, pero hay artículos que lo sugieren, ¿cierto? Que cuando uno tiene un Raynaud refractario que tiene características, por ejemplo, de unilateralidad o que no le mejora con el tratamiento, buscar enfermedad macrovascular es menester, ¿cierto? Uno debería buscarla, pero realmente no, doctor Sebastián. A Sí, usted, de doctor pronto, Sebastián, al profe Carlos Jaime. no, de pronto mencionar pues, lo que mencionaba Andrés, pues que pues, es un caso que publicamos en la revista colombiana de reumatología hace mucho tiempo. Pues sí, lo que se ha dicho pues es una paciente con esclerosis sistémica que tenía incluso úlcera digital y no mejoraba, ya íbamos en pues Bosentan, sildenafil, pues a uno le parecía muy extraño la refractariedad del Raynaud, pues y ya devolviéndose el test de Allen fue positivo y se le hizo pues una angiografía de, pues primero un Doppler y tenía estenosis de albas ulnares que se confirmó pues por angiografía y se le puso un stent pues y la paciente inmediatamente la úlcera sanó. Entonces pues es lo que dice Sebastián, pues eso no es nada nuevo y creo que no ha cambiado, incluso hay series hasta el 25% de esclerosis sistémica que tienen enfermedad macrovascular. También recuerdo otra paciente que me tocó ver en el Pablo Tobón Uribe, que era una paciente de una esclerosis sistémica de larga data y tenía unas úlceras vasculopáticas en miembros inferiores, que pese a pues, al tratamiento vasodilatador, incluso prostanoide inhalado, eso no mejoraba y tenía el 90% de ambas popliteas ocluido, pues por enfermedad aterosclerótica. Entonces, siempre es mandatorio primero hacer el test de Allen y también en las guías pues, de pacientes con fenómeno de Raynaud, pues digamos que también es discutible pues las ayudas diagnósticas que uno pide en Raynaud, pero algunos proponen pues hacer el Doppler, pues que yo creía que no es necesario en el enfoque inicial, sino cuando hay refractariedad o lo unilateral que mencionaba Andrés, pero pues también de acuerdo en que también pues esa conclusión es histórica y creo que la manera de llegar a esa conclusión en este estudio pues no es la adecuada por lo que se ha mencionado de la falta pues de una nomenclatura homogénea, el equipo no es el estándar, los grupos son totalmente disímiles, entonces, no, digamos, y es una revista que es un cuartil 2, no es cualquier revista, es de las mejores revistas que está rankeada en reumatología, entonces también a uno le llama la atención eso. O sea, profe, es un artículo que aunque no es el adecuado, nos confirma lo que venimos haciendo de sospechar en enfermedad macrovascular, pero no es el artículo adecuado para confirmarnos eso. Así es, de acuerdo. Y que yo tengo una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de eso, de desligar la enfermedad micro y macrovascular en la enfermedad? Pues yo sé que eso no está del todo claro, yo estuve buscando, pues, porque no lo había revisado del todo, pues, hay un artículo de Matucci como de 2013 que habla de eso, y realmente, pues, no veo que esté completamente claro que se puedan separar, ¿cierto? Digamos que algunos hablan de la inflamación sistémica por la propia enfermedad, ¿cierto? Y de lo que hemos hablado de los lípidos por la inflamación y demás, pero desligarlo por completo la micro y la macrovascular no sé si sea lo adecuado. Muy difícil desligarlo, pues porque en general la enfermedad es una vasculopatía, sino que estos pacientes obviamente pueden tener factores de riesgo adicionales para enfermedad macrovascular, pero no, yo creo que es como el mismo espectro, pero pues me parece muy difícil desligarlo. Sí, yo creo que sería difícil uno decir un paciente que ha tenido un gran componente microvascular, que uno vaya a decir que esa macrovasculatura va a estar indemne. Eso será muy difícil. Yo creo que entre los dos ayudan para empeorarse. Eh, no depender solamente de un estudio, como dice el doctor, tener una sospecha y un índice clínico para ir a buscar otros diagnósticos diferenciales y de complicación y de pacientes que no tienen el comportamiento usual, pero, pero no sería el estudio, o sea, no es una conclusión que podemos sacar de este estudio, es conclusión que sacamos de otros estudios y de la experiencia clínica en la formación, pero este no sería el estudio adecuado para sacar esas conclusiones.
Listo, doctor Sebas, no sé, Dianita, qué más nos quiere aportar, que de pronto quería hablarnos un poquitico de la parte estadística, quedo atento entonces a qué tablita quieres que te muestre o qué quieras quedar. No, de acuerdo con todo lo que han dicho, es un estudio que tiene varios defectos, empezando por el título de estudio controlado. Sí, Y adelante viene un montón de errores que yo esperaría que fueran más, al menos que comparáramos 1 a 1, no 2 a 1, y que también me cuesta mucho creer que esos 23 pacientes tuvieron una distribución normal para hacer ese tipo de pruebas estadísticas, que con esa P no me arriesgaría yo a decir que realmente hay diferencia o no, pues porque si no es el método estadístico adecuado, una P realmente pierde mucha validez ahí, y uno esperaría más bien que pudiera existir una medida de asociación para mirar un intervalo de confianza y con eso saber si sí me puedo confiar en esa P o no. Creo que le falta mucho estadísticamente a este estudio para uno poder extrapolarlo, pues partiendo de una validez interna para poder decir que tenga validez externa y poderlo sacar conclusiones de eso. Muchas gracias, Diana. Con O sea que ahí viene también la discusión que viene desde hace rato, que no toda P, entre comillas, estadísticamente significativa es realmente estadísticamente significativa. No, todo intervalo de confianza que no atraviesa la unidad se asocia a una P estadísticamente significativa, pero no Ujú. toda P estadísticamente significativa se asocia a un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad. Muchas Por eso es gracias. importante mirar las dos cosas. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Andrés, un último. Queda uno como aburrido. Queda uno como aburrido que hayan público. O sea, sí, sí. sí, sí, porque no sé, o sea, a veces hay una discusión muy interesante a veces de la parte de la revisión por pares, y es que pues uno a veces ve que la revisión por pares es muy estricta, y uno ha tenido revisores que lo ponen a uno a corregir 4, 5, 6, 7, 8 veces algo, y eso está bien, o sea, obviamente es más trabajo, pero bueno, perfecto, eso es crecimiento para todos. Pero uno no sabe en dónde estuvo la revisión por pares de este estudio para esta revista, que es una revista que uno esperaría que hubiera sido un proceso mucho más estricto, y es un artículo que uno, cuando uno lee el título, cree que va para una cosa, se encuentra con otra, después se da dando cuenta que el grupo control es muy diferente de lo que uno esperaba. Entonces ahí es cuando uno, sí, como dice el profe, queda uno como de capa caída. Sí, el editor de Clínica Reumatología era, pues, que en paz descanse, Luis Espinosa, de Louisiana State, era el editor, pues, histórico de la revista. Qué Pero bien. bueno, ¿algún último Bueno, Doctor comentario? Sebas. No por mi parte, doctor Sebas, el profe. Profe Carlos Jaime. no, no, digamos que el mensaje, aunque no es el estudio, pues indirectamente lo dice con lo que ha comentado, pues nunca olvidar en un reino refractario descartar enfermedad macrovascular en esclerosis sistémica, especialmente de arteria ulnar, pues que eso está descrito desde hace mucho tiempo y es de esas, digamos, de esos axiomas que se mantiene y que siempre será válido hacer esa pesquisa entre refractariedad o unilateralidad. Perfecto. No, muchas gracias a todos por participar hoy. Nos vemos la otra semana con el estudio Exit, que lo estábamos esperando desde hace rato. Igual esperamos a ver a que Miguel nos confirme si lo hacemos la otra semana o si él quiere participar para hacerlo un tiempito después, dependiendo de lo que nos diga Miguel, para que si él quiere estar en la discusión, porque es un artículo que estamos esperando desde hace rato. Perfecto. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, doctor Sebastián. Que Hasta descansen. luego, que Buenas tengan noches. una buena Hasta noche. luego. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Sebastián, entonces ya detuve la grabación. ¿Ahora qué hago?